A veces te pregunta cuándo terminará tu angustia y tu dolor. A veces te pregunta hasta cuándo, Señor, como dice una canción. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Hasta cuándo tú esconderás? ¿Hasta cuándo? Esa es una pregunta que te has hecho alguna vez. La palabra de Dios dice en Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y en la Biblia Internacional, la nueva versión, dice: cuando Jesús la vio llorando, ya los judíos que concluyeron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Eso es lo que hizo Jesús. Jesús también lloró. Yo no sé si a veces te pasa que en situaciones de dolor, en situaciones que te sientes perdida o que has perdido un ser querido o has perdido algo en tu vida que querías mucho, que te encuentras desesperada, llena de angustia, te sientes que no hay salida, te has preguntado ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este sufrimiento? ¿Hasta cuándo voy a pasar por este dolor? ¿O por qué me ha pasado esto a mí? Yo recuerdo que cuando mi padre murió, ese día yo llegué a la casa y me encontré con la super noticia. Yo estaba embarazada con 9 meses de embarazo, ya en el mes de dar a luz, con un barrigón grandísimo. Y recuerdo que Jimmy era el que estaba en la barriga. Jimmy me esperó afuera con los ojos tristes, llorando. Como de 5 años tenía Jimmy, o 6. Y me dice: mami, abuelito murió. Y eso fue una noticia que me impactó en el momento. Yo perdí el control, lloré. Ahí afuera me agarraron, me entraron en el carro para que no entrara a la casa. Mientras yo esperaba, en la incertidumbre de que si realmente era cierto, de que lo quería ver, quería entrar, no podía entrar, que también tenía que cuidar al bebé que tenía en la barriga en ese momento. Era bien difícil en el momento. Y mientras esperaba, mis ojos miraban por la ventana del carro y no era capaz en ese momento de enfocarme en nada, en lo absoluto en nada. Y miraba a lo lejos y no podía fijar mi mirada en nada. Mi mente divagaba en ese momento con esa incertidumbre de qué pasó, qué pasará, qué están haciendo. Mi padre estaba dentro de la casa, los policías adentro, chequeando todo, el cuerpo tirado en el suelo de la habitación y yo en el carro esperando. En ese momento, hasta que ellos revisaran todo, hasta que se llevaran el cuerpo, estuvieran preparados para llevarse el cuerpo. Yo tenía que estar tranquila esperando, preocupada, para estar segura de que mi bebé no corriera riesgo, también cuidar de mi bebé. Pero en ese momento, cuando yo estaba esperando, en la incertidumbre, en la desesperación, sin saber qué pasaría después, en ese momento corría por mi cabeza: ¿qué pasará después? ¿Qué va a pasar después? ¿El mundo parará? Para mí era como que el mundo paró. Y yo, en mi mente, era como que todo el mundo paró, el universo entero. La gente dejó de trabajar, la gente dejó de hacer todo. En mi mente el mundo paró. Era un dolor y una tristeza que muchas veces pasamos cuando perdemos seres queridos. Nadie quiere perder a un ser querido. Es un momento bien triste y devastador. Pero en ese momento yo sabía que Jesús me amaba. En ese momento yo estaba segura del amor de Dios por mí, por mi familia, por mi padre, por mí también, por todos nosotros. Pero yo me sentía como cansada y desesperada, aturdida, en esa incertidumbre, en la tristeza. La tristeza me envolvía sin saber qué iba a pasar, si era cierto, si lo iban a revivir, si fue solamente un paro cardíaco y que todo iba a estar bien después. Y también en ese momento yo me preguntaba: ¿cuándo va a terminar la angustia? ¿Cuándo terminará esa tristeza? ¿Qué pasará después? Leyendo Juan capítulo 11, ahí me doy cuenta de que Jesús estaba en un momento de tránsito. Él no estaba como yo en el carro, sola, mirando hacia la ventana, con una incertidumbre de qué pasaría. Pero él iba camino a ver sus amigos. Y mientras iba en el camino, él experimentaba tristeza. Experimentaba también, porque Jesús era hombre igual que tú y que yo, en esa enfermedad de su amigo Lázaro. María y Marta estaban esperando a Jesús. Pero esperaban que llegara el Salvador.
Y cuando Jesús iba de camino a consolar a sus seres queridos, él también tenía la intención de brindar un poquito más de su apoyo. Él venía a demostrarle a ellos que su amor y su poder eran por el perdonador, que él también era hombre. Y en ese momento Jesús también, mientras los consolaba a ellos, él también lloró. Él también lloró. En el versículo 31 del mismo capítulo, Juan 11:31 dice: entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro y a llorar ahí. Y cuando yo estaba leyendo esa historia, digo: wow, Jesús era hombre igual que tú, igual que yo. Mientras leo esa historia completa de Lázaro, de su muerte, había algo en particular que yo me ponía a analizar y también que aliviaba ese dolor, esa herida, esa incertidumbre de qué pasará después, qué pasará en mi vida, qué pasará con esta pérdida, con esta angustia y este dolor. Pero cuando recuerdo este capítulo y versículo de Juan 11:31, vi cómo Jesús al final resucitaría a Lázaro entre los muertos. Y también cómo él sintió el dolor profundo de sus amigos. O sea, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que lo iba a resucitar. Pero también él lloró al ver a sus amigos también en dolor y llorando. En Juan 11:33 dice: y cuando Jesús lo vio llorando, ya los judíos que concluyeron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció cuando los vio llorando a ellos. Y en el 35 dice: entonces Jesús lloró. Entonces Jesús lloró. Cuando tú lloras, eso no es signo de debilidad. Cuando tú lloras, puedes llorar por diferentes razones, pero llorar hace bien el alma. Llora si quieres llorar. Llorar está bien. Limpia los ojos, puedes ver más claro, limpia las emociones. Jesús no solo lloró, él también lo experimentó esta emoción de dolor de sus amigos, aunque ya él sabía lo que iba a hacer, que iba a resucitar a Lázaro. En esos tiempos de angustia en que pierdes algo, estás viviendo una situación difícil, estás viviendo una situación que te incomoda o te hace sentir bien inquieta, está bien llorar. Jesús lloró. Y me consuela saber que Jesús fue un hombre y también lloró, que sentía igual que tú y que yo. Saber que Jesús está contigo y que Él comprende tu dolor, el dolor que estás pasando por la pérdida de alguien o por la situación difícil que estás pasando. Él comprende tu dolor porque Él lo experimentó igual que tú. Jesús lloró. Y Él quiere ofrecerte consuelo en este día. Pero también dice la palabra de Dios que ahí llegará un día que Él va a enjugar tus lágrimas, que Él va a secar las lágrimas de tus ojos, como dice en Apocalipsis capítulo 21:4. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ya no habría muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, dice la palabra de Dios. Oye, hay un consuelo para nosotros. Hay un consuelo de que ya no te vas a tener que llorar más. Bueno, pues aprovecha y llora ahora si necesitas llorar, si necesitas clamar, si tienes algún dolor, porque llegará un momento que no va a haber ni muerte, ni dolor, ni llanto, ni clamor, porque va a pasar, las primeras cosas van a pasar. Y en esta historia de Jesús, su amistad por Lázaro, su amor por sus amigos, nos hace ver el corazón de Jesús, la imagen real de Jesús, de su corazón. Cómo Él acompañó a sus amigos en su angustia, en su dolor. Cómo Él amaba a sus amigos. Y eso me recordaba que Jesús nos ama y que está ahí para ti en medio de tu dolor, en medio de tu situación. Como te dije ayer y en estos días, no es que Jesús va a evitar que tengas el dolor, que pases por las situaciones o que pases por la angustia o que pases por la pérdida de un ser querido. Vamos a pasar por eso. Todos tenemos seres queridos y todos vamos en algún momento a pasar por eso. Pero que en ese momento sepas que Jesús comprende tu dolor, que en ese momento sepas de que Él está contigo, de que Él te ama y que no estás sola. O sea, no sé cuál será al final la historia que vas a contar o que vas a vivir o que estás pasando en este momento. Pero yo quiero que tú recuerdes que en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento, en medio de esa pérdida, Dios está contigo.
Yo creo que tú pienses el que hay un propósito detrás de todo, aunque no lo puedas entender ahora. Que hay un propósito en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Y aferrarte a la fe, aferrarte a Dios, aferrarte a lo que Él ha dicho, que Él va a estar contigo y que va a enjugar un día, que hoy un día va a secar todas tus lágrimas, todo tu llanto, todo tu dolor. Por fe, porque esto es por fe, no por vista. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 11, versículo 4. Juan capítulo 11, versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Oye, esta enfermedad no es para muerte. O sea, que esa tristeza tendría un fin, que al final sería para la gloria y honra de Dios, para que Dios sea glorificado. Y tú dirás, ¿cómo va a ser? Dios se va a glorificar en medio de mi pérdida, en medio de mi dolor por perder un ser querido. Dios se va a glorificar en esto. Oye, la palabra de Dios dice que todo tiene un fin. Al final todo tiene un propósito. Hay personas que mueren y llegó el momento de ellos irse y la familia completa viene a Dios, o algo Dios hace, restaura. Las personas que no se hablaban se hablan, se juntan. Algo Dios está haciendo en medio del dolor, en medio de lo que estás pasando, en medio de la pérdida. Así como Jesús estuvo con sus amigos, estuvo con María, estuvo con Marta, en medio de su tristeza, en medio de su dolor. Él está contigo ahora. Él está contigo y no te deja sola en medio de lo que estás pasando. Y en ese momento en que yo estaba en el carro sentada mirando hacia la ventana con dolor, no sabía qué iba a pasar. Mi padre había fallecido. En ese momento de dolor, a mí lo que me reconfortó es recordar a Jesús, que también Él lloró y que pasó ese momento de tristeza por sus amigos y también porque había perdido a Lázaro, aunque Él sabía que lo iba a resucitar. Confiar en Él y confiar de que al final todo es para la gloria de Dios. Confiar en que Dios no estamos solos en medio de todo lo que estamos pasando. Eso se levanta, a mí me levantó, me reconfortó. Y sí, claro, lloré, claro, lloraba, es normal llorar, está bien llorar, llora si tienes que llorar. El llorar no es símbolo de debilidad. El que llore no significa que seas débil. El que llore significa que eres fuerte y que reconoces que tienes la habilidad de llorar, que tienes la oportunidad de llorar. Llegará un momento en que ya no llorarás más, pero mientras puedas llorar, llora. No te sientas incómoda ni te dé vergüenza por llorar. Las emociones son poderosas, sí, cuando las sabemos usar en el momento apropiado, cuando también entendemos que está bien llorar. Es parte del ser humano, es parte de no ser robots ni animales. Es parte de ser esa persona única e individual que Dios ha creado para estar en esta tierra. Pero en todo esto, Dios está cerca de ti. En Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los del espíritu abatido. El Señor está cerca de tu corazón y salva a los contritos de espíritu. Él está contigo, no estás sola. Así como Jesús lloró, que experimentó tristeza. La próxima vez que tú sientas angustia, tristeza, dolor, recuerda que en medio de tu dolor, en medio de tu llanto, en medio de tu desesperación, Él está contigo para ayudarte, para hacerte sentir mejor, para liberarte de tus emociones fuertes. Deja que tus lágrimas fluyan. Deja que tu llanto fluya. Deja que tus ojos lloren. Y si puedes compartir tu sentimiento de tristeza, permítelo compartir con tus amigas, con personas en quien confías, con personas que también han pasado por dolores de esa manera, por personas que también entienden tu dolor, que te puedan dar consuelo. Y también con Dios, dile cómo te sientes. Dile cómo te sientes en este momento, porque Él está atento a escucharte. Él está atento a recibirte y abrazarte en medio de tu dolor. Y si necesitas orar y si necesitas llorar, hazlo. Es el momento de hacerlo. Hay momentos en que la vida se va a volver increíblemente difícil. Pero en medio de esa dificultad, recuérdate que no estás sola. Que Dios está contigo y te levanta en medio del dolor. Dios te bendiga grandemente. Esta fue tu hermana y amiga Keren Sánchez. Bendiciones. Hasta la próxima. Contra todo pronóstico.